en Puntos Cardinales. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y científica de 61 años, Claudia Sheinbaum Pardo, se alzó con la victoria el día de ayer, la presidencia de México. Paola Muciotti, productora de este espacio, nos cuenta sobre este personaje al que hemos decidido dedicar el perfil de esta semana, protagonista de elecciones presidenciales históricas en México. Escuchemos. Este 2 de junio fueron las elecciones presidenciales mexicanas, en la cual fue reconocida como ganadora la candidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum. Pero, ¿quién es Claudia Sheinbaum? Nació en Ciudad de México el 24 de junio de 1962. Actualmente tiene 61 años de edad. Desciende de una familia judía de origen lituano y búlgaro. Es la segunda hija del matrimonio del químico Carlos Sheinbaum y la bióloga Annie Pardo Semo. Está casada con Jesús María Tárriba, quien actualmente es especialista en riesgos financieros del Banco de México. Tiene 2 hijos y un nieto. Sheinbaum es licenciada en física y obtuvo una maestría y doctorado en ingeniería de la energía. Ha recibido varios reconocimientos por su trayectoria en el ámbito académico. Comenzó en la política mexicana en el año 2000, cuando asumió la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal con López Obrador como jefe del distrito hasta el 2006. El último cargo que desempeñó fue en el periodo 2018-2023, siendo elegida jefa de gobierno de la Ciudad de México, quedando como la primera mujer electa que obtuvo ese cargo. Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales del domingo con una votación que oscila entre el 58 y el 60%, según el Instituto Nacional Electoral, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir la presidencia de México. Bueno, y muchas gracias a Paola Muciotti por este breve recorrido por la vida de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sobre ella conversaremos esta tarde con Carlos Montesinos, reportero de la multiplataforma de análisis e investigación Reporte Índigo y especialista en la fuente de la presidencia de México. Un gusto saludarlo, Carlos. Bienvenido. Bueno, No, vamos a tratar de restablecer el contacto con Carlos Montesinos, pero mientras lo hacemos, vamos a escuchar las declaraciones, las primeras declaraciones que ofreció Claudia Sheinbaum al pueblo mexicano luego de confirmarse su victoria. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. En otras ocasiones no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Felicito a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy, con su participación, demostramos que México es un país democrático con elecciones pacíficas y muy participativas. Bueno, sobre esto último me llama la atención. Habla de elecciones pacíficas y muy participativas, y si bien la jornada de ayer transcurrió con normalidad, no se puede decir que la campaña ni la escena política exactamente es pacífica. Ahora sí tenemos contacto con Carlos Montesinos, quien es reportero de la multiplataforma de análisis e investigación Reporte Índigo. Se especializa además en la fuente de la presidencia de México. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo su auditorio. Pues sí, el día de ayer se llevó a cabo esta jornada electoral aquí en México, pues fue una de las más concurridas de la historia y arrojó este resultado que da a Claudia Sheinbaum del partido Morena, el partido oficial, como la virtual presidenta electa de México, con una votación abrumadora, por así decirlo, con casi 40 millones de votos, está alrededor de 68 millones de votos, estaría superando
la votación que obtuvo López Obrador en 2018, además de que pues Morena y sus partidos aliados, la coalición Sigamos Haciendo Historia, estaría obteniendo la mayoría calificada, al menos en una de las dos cámaras del Congreso de la Unión, para poder realizar reformas constitucionales, y en la otra estaría bastante cerca también para hacer este tipo de modificaciones. Y el presidente López Obrador ya adelantó que pues este precisamente va a ser uno de los temas que estará tratando con Sheinbaum durante el periodo de transición, que pues básicamente iniciará esta misma semana cuando se reúnan en una fecha por definir. Pues esta es la información con la que amanecemos el día de hoy aquí en México. Ahora, Carlos, por lo menos hay dos hechos significativos. Por supuesto que sea una mujer la que gana la presidencia de México en un país con una tradición masculina importante. Y el otro hecho significativo es que uno leyendo la hoja de vida de Claudia Sheinbaum no parece que proviene del mundo político. Hasta los 40 años creo que nunca había incursionado ni siquiera en funciones públicas, ¿no? Pues sí, Claudia Sheinbaum es una, por así decirlo, es una discípula de López Obrador. Llegó a la función pública con él en el año 2000, cuando fue su secretaria de Medio Ambiente, cuando él fue jefe de gobierno, el alcalde de aquí del entonces Distrito Federal, la Ciudad de México. Posteriormente, pues lo estuvo acompañando en las labores políticas sin tener un cargo público. Y la primera elección en la que participó fue hace apenas 9 años, en 2015, cuando disputó la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. La ganó. 3 años después, en 2018, fue electa jefa de gobierno de la Ciudad de México, y ahora gana la presidencia de la República. Así que en términos de elecciones, de competencias electorales, pues en apenas 9 años Claudia Sheinbaum pasa de competir por una alcaldía de la Ciudad de México a ganar la presidencia de la República como posiblemente la candidata más votada de la historia. Sí, Carlos, en ocasiones, cuando nos hemos ocupado en el programa de la campaña y las dos candidatas que estaban a la delantera, muchos de los analistas nos hablaban de quizás había sido una figura un poco gris a la sombra de López Obrador, así que había mucha incertidumbre sobre cómo será su gobierno. ¿Qué cosas diferencian a Claudia Sheinbaum de López Obrador a pesar de ser una discípula de él? Sí, pues evidentemente López Obrador, sabemos, es una figura altamente carismática, es un personaje que mueve masas. Tenemos la figura de las mañaneras aquí en México, estarán al tanto de ellas. Y por otro lado, pues Sheinbaum es una figura más sobria, por así decirlo, más que se basa en su perfil de científica, de académica. Y pues esa será una de las principales diferencias. Otra más, pues que López Obrador pues era el presidente, pero también era el secretario de todo. Tenía un gabinete, pero pues era el que coordinaba todas las labores, era el que coordinaba el gabinete de seguridad, era el que encabezaba las labores del gabinete de salud durante la pandemia. También estaba al tanto del gabinete del bienestar, que es el que reparte todos los programas sociales aquí en México. Está a cargo también de las estrategias del rescate del sector energético, etcétera, etcétera. Pues Claudia Sheinbaum se espera sea una figura que delegue más, que se apoye más en el equipo con el que llegue a la presidencia de la República. Ya empieza a dar esos visos. Este día se confirma que el secretario de Hacienda, que actualmente tiene López Obrador, Rogelio Ramírez de la O, pues se mantendrá en el cargo, al menos por un primer periodo, cuando llegue Claudia Sheinbaum a la presidencia el próximo 1 de octubre. Esto dijeron, pues para evitar una crisis económica o una desaceleración económica, como suele ocurrir cuando hay cambios de gobierno. ¿Qué será de López Obrador? Primero, sin las mañanitas. Las mañaneras. Las mañaneras, exacto. ¿Qué será de él sin las mañaneras? Y
¿cuánta distancia va o influencia va a ejercer sobre la nueva presidenta? Pues justamente hoy, precisamente en la mañanera, López Obrador aseguró que él no va a intervenir en la elaboración del equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum, que esa ya es una responsabilidad que le corresponde a ella, que ella tendrá que hacer los cambios que considere pertinentes para llevar a cabo su labor de gobierno. Pero por otro lado, también López Obrador ha insistido en que una vez que concluya su gobierno, pues él se retirará de la vida pública, se retirará de la política y se irá a vivir a su quinta en el estado de Chiapas. Él había dicho en repetidas ocasiones que no iba a recibir a nadie, que no iba a aceptar visitas de políticos, de legisladores, de nadie. Sin embargo, en esta ocasión se le preguntó si durante el sexenio de Sheinbaum pues aceptaría una visita de ella y dijo que claro que sí, que es bienvenida, pues será su presidenta, aunque también dijo que buscará no darle muchas molestias. Estos son los primeros visos que está dando Sí. López Obrador sobre cómo será su relación una vez él sea el expresidente y Claudia Sheinbaum sea la presidenta constitucional en funciones. No deja de ser curioso, Carlos, que López Obrador es un líder populista, pero la presencia, los rasgos, el discurso, la formación académica de Claudia Sheinbaum no apuntan hacia el populismo. Y más bien ella se vende como una científica, como una gerente, etcétera. Es curioso que se haya dado esta combinación, ¿no? Sí, efectivamente, pues es un cambio de contrastes. Sin embargo, pues también hay una continuidad en ciertos aspectos clave del discurso. Claudia Sheinbaum ha defendido varios aspectos clave de las políticas de López Obrador, este aspecto de separar el poder político del poder económico, como ha dicho López Obrador, una, un postulado en cuanto al combate a la corrupción, también el aspecto de primero los pobres por el bien de todos y demás aspectos que ha hecho suyos a lo largo no solo de la campaña, sino también de su administración durante aquí en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues han sido la forma en la que Sheinbaum ha encontrado para acercarse a su estilo a la figura de López Obrador. Ahora, Sí. Carlos, ya para despedir, porque nos quedan apenas 2 minutos para esta conversación, pero con respecto, y me llama la atención que haya hablado de cómo el proceso electoral en México es pacífico. Entendemos que quizás se refería al día de la elección, al 2 de junio, pero la violencia, Sí. ¿hay quizás alguna postura distinta o se puede esperar algo distinto con respecto a al crimen organizado en México en la jefatura de Sheinbaum? Eh, es un aspecto un tanto sui generis porque Sheinbaum insiste en continuar, por un lado, las estrategias, por lo menos en el discurso de López Obrador, este aspecto de atender las causas de la que originan la delincuencia, la violencia, el llamado abrazos no balazos, el acercarse a los jóvenes antes de que ellos se acerquen a la delincuencia. Pero por otro lado, Sheinbaum tiene un equipo de seguridad encabezado por el exsecretario de Seguridad Pública capitalino, Omar García Harfuch, que pues se acercan más a las políticas de seguridad pública de los gobiernos anteriores, los gobiernos de derecha, por así decirlos, este, que pues digámoslo así, pues prefieren eh, pues el uso de la fuerza policial antes que esta estrategia de los programas sociales y demás. Entonces, pues veremos cómo se Mm. implementa ya una vez que Claudia Sheinbaum esté al frente del gobierno federal y tenga a su disposición elementos como la Guardia Nacional o el Centro Nacional de Inteligencia. En todo caso, ese es el gran problema de México. Sí. Es decir, cómo enfrentar la violencia vinculada con el narcotráfico. 31 candidatos No, imagínate. asesinados en el contexto de la campaña de El- estas mega elecciones en México. Bueno, muchas gracias a Carlos Montesino, reportero de la multiplataforma de análisis e investigación Reporte Índigo y especializado en la fuente de Presidencia de México.
Y a esta hora, 4:34 de la tarde, nosotros hacemos una nueva pausa en Puntos Cardinales y ya venimos con más.